pensando que lo que vamos a ofrecer o lo que vamos a hacer de buena fe es lo que a Dios le agrada. Y sin embargo, cuando Dios nos detiene, nos cambia, nos reorienta la vida, vamos a esa parte. Al principio de la Cuaresma, su fe se propone como modelo a todo aquel que quiere entregar su vida en las manos del Señor. Como Abraham, todo creyente escuchará de Dios las promesas de alegría y paz, pero experimentará también las desilusiones y tendrá que afrontar momentos difíciles. Está llamado a mantener intacta la fe en situaciones que le parecerán absurdas. Deberá siempre alimentar la convicción de que Dios no lo defraudará. El relato termina con una nueva, solemne referencia a las promesas del Señor. Después de la prueba, se repiten de nuevo a Abraham para infundirle ánimo y acrecentar su fe. Abraham murió sin haber recibido lo prometido, aunque viéndolo y saludándolo desde lejos, nos dice en la carta a los Hebreos. Como él, también el verdadero creyente se fía del Señor, aun cuando la espera de la realización de las promesas se prolongue más allá de todo límite y las apariencias parezcan demostrar lo contrario. Por lo tanto, ya la primera lectura nos ubica en esos tres pasos en los que he dividido el texto. Teniendo en consideración pues costumbres antiguas, tenemos en el punto 1 la primera enseñanza, es la más evidente e inmediata, es que el Dios de Israel repudia como un crimen abominable el sacrificio de niños. Entonces el relato viene para decirnos, no se puede sacrificar vidas humanas. Lo segundo, el mensaje central que nos da el relato es que uno puede pensar de buena fe y actuar erróneamente. Por eso necesita uno hacer un sano discernimiento sobre aquello que uno está haciendo en la vida cristiana, porque puede ser que al igual que Abraham, aunque sea de buena fe, las cosas uno las esté haciendo en forma equivocada. Aquí nos apunta el texto a saber escuchar esta voz interior, este sano discernimiento que viene al escuchar a Dios. Entiendo que a todos nos pasa, que cuando vamos haciendo lectura de la palabra, se va reorientando la vida. Y reorientarla solo es posible cuando la palabra de Dios nos va cayendo como una gota todo el tiempo, hasta que por fin esa palabra de Dios penetra y reorienta la existencia. Y por último, cómo nosotros en la Cuaresma, apropiándonos del texto, podemos también ser como Abraham, escuchar la voz de Dios, las promesas que Él nos muestra, y que quizás nos pase como Abraham, que no vemos o no vamos a concretar, pero lo vemos desde lejos como lo vio Abraham. Esta alianza que realiza Dios pues con Abraham es muy importante, porque le hace ver que Abraham ha sido obediente al mandato, a la palabra, no le ha aceptado el sacrificio de su hijo, sino que pasó la prueba y ahora en su lugar, pues ofrece un carnero. Esto ya nos plantea la alianza que Dios hace de no ofrecer un sacrificio más en la historia tanto israelita como nosotros, evitar todo aquello que equivocadamente pensábamos que era bueno delante de los ojos de Dios, pero que a la luz de la palabra vamos descubriendo que Dios nos habla
y quiere otras cosas y no el sacrificio humano. Ahora, el texto de la carta a los romanos es bien corto, nos va a situar ya en el contexto de la vida cristiana en la carta a los romanos. Dice, si Dios está de nuestra parte, ¿quién estará en contra? El que no reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos va a regalar todo lo demás con él? ¿Quién acusará a los que Dios eligió si Dios absuelve? ¿Quién condenará? ¿Será acaso Jesús el que murió y después resucitó y está a la diestra de Dios y suplica por nosotros? Para ustedes todo esto es símbolo del bautismo que ahora los salva, que no consiste en lavar la suciedad del cuerpo, sino en el compromiso con Dios de una conciencia limpia por la resurrección de Jesucristo, que subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios después de poner bajo su dominio a los ángeles, a las potestades y a las dominaciones. Entonces, para reubicarnos es importante repasar el texto. ¿Qué está indicando Pablo? San Pablo está escribiendo en su carta a los cristianos de Roma, que como ustedes saben, en ese momento se estaba dando una fuerte persecución. Persecución en la que sí, los romanos van a matar a muchos cristianos. Y como San Pablo le escribe a estos que él no estaba con ellos, escribe desde otro lugar a los cristianos de Roma. Y él dice, mire, si Dios está en nuestra parte, ¿quién estará en contra? Entonces, la certeza de que Dios esté en la vida del cristiano, que aunque esté sufriendo persecución, Dios está con ellos. El que no reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos va a regalar todo lo demás con él? ¿Quién acusará? Dice, a los que Dios eligió, porque ellos estaban siendo llevados a los tribunales por el hecho de considerar los romanos que los cristianos eran ateos por no adorar los dioses romanos. Si Dios absuelve, dice, ¿quién condenará? ¿Será acaso Cristo Jesús el que murió y después resucitó y está a la diestra de Dios y suplica por nosotros? Ahora dice que para los cristianos es símbolo del bautismo que ahora los salva, que no consiste en lavar la suciedad del cuerpo, sino en el compromiso con Dios de una conciencia limpia por la resurrección de Cristo. Está hablando de esta limpieza, de esta transparencia que se va a dar en el cristiano por la gracia que habita en él. El cristiano actuará de una forma transparente, de una forma limpia. Y recuerda que Jesús subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios, después de poner bajo su dominio a los ángeles, a las potestades y a las dominaciones. Este es el texto que tenemos. Ahora, pregunta, ¿qué dice el texto? A mitad de su carta, Pablo, después de haber considerado el proyecto de Dios, quiere realizar, es decir, la salvación de todos los hombres, no puede menos que gritar toda su alegría. Si Dios está de nuestra parte, ¿quién estará en contra? Continúa después imaginando que los pecadores son conducidos ante el tribunal de Dios para dar cuenta de sus acciones. Saben que son culpables, pero llegado el momento del juicio, se encuentran con la gran sorpresa. Nadie se presenta para acusarlos y ningún juez se levanta para condenarlos.
Jesús, por su parte, no puede pronunciar sentencia alguna contra los pecadores. Han sido sus mejores amigos y por ellos ha sacrificado su vida. Esta breve lectura contiene una declaración incontestable. El amor del Padre es definitivo y gratuito y no puede ser cancelado por pecado alguno. No hay infidelidad humana que sea más fuerte que este amor de Dios. Todo esto nos prepara para el Evangelio. Tanto la primera lectura como la segunda nos enfocan al tema del Evangelio del próximo domingo. El Evangelio, según San Marcos, estamos en el capítulo 9, versículos 2 al 10. 6 días más tarde, tomó Jesús a Pedro, a Santiago y a Juan, y se los llevó aparte a una montaña elevada. Delante de ellos se transfiguró. Su ropa se volvió de una blancura resplandeciente, tan blanca como nadie en el mundo sería capaz de blanquearla. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a armar 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decían porque estaban llenos de miedo. Entonces vino una nube que les hizo sombra y salió de ella una voz: Este es mi Hijo querido, escuchen. De pronto miraron a su alrededor y no vieron más que a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les encargó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron aquel encargo, pero se preguntaban qué significaría resucitar de entre los muertos. Frente a este texto, que es único y que está a la mitad del Evangelio, la pregunta es: ¿qué dice el texto? Cada año, en el segundo domingo de Cuaresma, se nos anuncia la transfiguración del Señor. El mensaje de este pasaje no es claro ni fácil de captar a primera vista, porque se nos transmite en un lenguaje lleno de imágenes simbólicas que requieren pues una explicación. Lo primero, la escena está ambientada en un lugar apartado, en un monte alto, a donde Jesús ha subido con 3 de sus discípulos, según el versículo 2. Los mismos que serán testigos de su agonía en Getsemaní, tal como está en Marcos 14:33. Marcos subraya el hecho de que están solos. Bien, Jesús se comporta como los rabinos que cuando querían revelar su secreto o transmitir una enseñanza verdaderamente importante, se retiraban con sus discípulos a un lugar solitario, alejado de oídos indiscretos, para evitar ser escuchados por quienes no eran capaces de entender o hubieran podido malentender lo escuchado. Esta escuela rabínica, la escuela de Pablo, que dice: mire, a unos hay que darles leche y a otros hay que darles alimentos sólidos. Porque quien no tiene la base se puede escandalizar, puede malinterpretar lo que el texto mismo diga. En este caso, ¿verdad? Tampoco en el monte Sinaí la palabra de Dios se dirigió directamente a todo el pueblo.
Moisés había subido hacia Dios la primera vez, solo él. Después había llevado consigo a 3 personas, a Aarón, Nadab y Abiú. El lugar de las manifestaciones del Señor no era accesible a todos. Para acercarse eran necesarias disposiciones particulares y una gran santidad. Entonces notemos que ya los modelos del Antiguo Testamento están allí. El recurso que tiene el autor es que en el Antiguo Testamento, ya en el monte Sinaí, también Moisés llevó a 3 personas. Fueron Aarón, que se quedó en el monte, Nadab y Abiú, en el lugar pues de las manifestaciones del Señor, que no era pues accesible a todos, sino en el caso de Jesús a estos 3 que él ha elegido. Pero vamos al texto. El hecho de que Jesús haya reservado la revelación a algunos discípulos y que al final les haya recomendado no divulgarla, indica que los que ha hecho partícipes de una experiencia muy significativa, pero todavía muy elevada como para ser comprendida por todos. Entonces, les invito pues a ver el texto, Marcos, que tenemos ahí. El texto comienza diciendo que esto fue, dice, unos 8 días después de estos sucesos. Dice pues que hubo un tiempo después de, pero la pregunta es ¿después de qué va? Pero si ustedes van en el texto en la Biblia, pues en el capítulo 9 está la misión de los 12. Está Herodes y Jesús, vuelta de los discípulos y multiplicación de los panes. Pero ahora viene la profesión de fe de Pedro, texto que hoy hemos leído el de Mateo, pero aquí está el de Marcos, y comienza después de esta profesión de fe, vienen los anuncios de la pasión. Entonces los anuncios de la pasión, el primer anuncio de la pasión que está en el versículo es 22, no logro ver ahí. Entonces tenemos el texto, dice, le dijo, el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, lo matarán y resucitará al tercer día. Ya antes se había anunciado esto cuando Pedro confesó la fe, pero cuando él explicó de qué tipo de Mesías era, Pedro se escandalizó porque era un Mesías sufriente. Ahora vienen los anuncios de los seguidores de Cristo, el anuncio de la pasión, y luego vienen las condiciones para seguir a Jesús. Esas condiciones decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y síganme. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí la salvará. Pues ¿de qué le sirve al hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se pierde? Él mismo se pierde o se arruina. Porque quien se avergüence de mí y de mis palabras, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria con la de su Padre
y en la de los santos ángeles. Pues de verdad os digo que algunos de los aquí presentes no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Son los textos que están antes. Y luego nos dice 8 días después, como de estos 8 días después de estos sucesos, tomó consigo a Pedro, Juan y Santiago y subió al monte a orar. Bueno, quisiera ubicar el texto primero. Los primeros cristianos, estamos en el relato de Marcos, que ha sido escrito en los años 65-70, tiempo de la persecución, recuerdan, de Nerón. Este emperador, pues, mandó quemar parte de la ciudad de Roma y después acusó a los cristianos de que ellos habían sido. La persecución fue tan fuerte y murieron cantidades de cristianos. Frente a ese dato, morir por la causa de Cristo, pues no era fácil entregar la vida. Y recordaban que Jesús, pues lo había anunciado, de que aquel que quisiera seguirle, que entrara en esa dinámica de que en algún momento de la vida, pues igual morían por la causa del evangelio. Recordarán que los primeros cristianos pues no tenían la simbología de la cruz en ese tiempo. La cruz era rechazada porque era el símbolo de la muerte de Cristo y de la muerte de cantidad de cristianos. Los signos que utilizaban eran pues otros, ¿verdad? Es famoso pues en el mundo ese mundo el símbolo pues es el ancla, por ejemplo, es uno de los símbolos del cristianismo de los primeros cristianos, el ancla, el pez, el crismón, ¿verdad? Que son la egis, la ro y la tau, que están en el símbolo cristiano. También utilizaban el pelícano, utilizaban también el alfa y la omega, pero no la cruz. Porque cuando se oía cruz, resonaba el texto del Deuteronomio que decía, la Torá dice que quien muere en cruz es maldito. Y ciertamente, ¿cómo presentar a Jesucristo crucificado como un Mesías si éste ha muerto en la cruz? Ha sido un fracasado. San Pablo, cuando habla de la cruz, San Pablo predicó en Antioquía de Siria, predicó en las diferentes sinagogas a donde iba, y en cada una de ellas se encontraba con el problema, porque él hablaba del crucificado y se convertía en un tremendo escándalo. Por eso ahora en esa clave a los cristianos a quienes escribe San Marcos, les viene a dar la respuesta que en la parte baja, bueno, vamos a imaginarnos estos montes, subir al monte, ¿verdad? Hace 8 días hablábamos también del monte de la tentación, que para ver lo que está abajo hay que subir al monte. Para ver y contemplar el proyecto de Dios hay que subir a lo alto. San Marcos pues no nos habla del monte, el monte llamado Tabor, ¿verdad? No lo menciona, él solo habla de un monte, porque en los montes es donde Dios siempre se ha manifestado.
la simbología de los montes en la Biblia es una llamada a salir de lo llano para elevarse y encontrarse en el interior con la divinidad. Por eso el tema de la cruz, que ha sido el problema planteado en San Marcos, ahora la respuesta a ese problema de la cruz está ahora en la transfiguración. Quería decir algo de esto, pues, para que entendamos por qué razón en el tiempo de Cuaresma se nos plantea este tema, porque también estará el 6 de agosto, celebramos el Día de la Transfiguración, pero allá lo vemos desde otro prisma. Aquí la revelación ha tenido lugar, pues, en un monte alto. Son frases bíblicas bien claras que cuando dice que iban a recibir el Espíritu Santo, por ejemplo, los apóstoles subieron, dice, a una estancia alta para orar. Que la tradición cristiana pues ha identificado con el Tabor, la montaña cubierta de pinos, encinas y terebintos que surge solitaria en el centro de la extensa llanura de Esdrelón. Ciertamente es un monte muy alto. Entonces la tradición cristiana conserva ese monte y ahí está el templo, pues, de la transfiguración. Pero veamos qué significado tiene. Desde los tiempos más remotos había en la cima un altar donde se ofrecían sacrificios a las divinidades paganas. Hoy el lugar invita al recogimiento, a la reflexión, a la oración, y los peregrinos que lo visitan se sienten casi naturalmente impulsados a elevar la mirada al cielo y el pensamiento a Dios. Está uno ahí arriba y sí, como es muy alto, uno pues tiene este espíritu de recogimiento porque el lugar pues lo amerita. Por cuanto parezca sugestiva esta experiencia, hay que recordar que el texto evangélico no habla del Tabor, sino de un monte elevado, y esta expresión tiene claras resonancias bíblicas. Por eso vamos ahora, ya concretando. El monte en la Biblia es el lugar donde tienen lugar las manifestaciones del Señor y los grandes encuentros del hombre con Dios. Moisés y Elías, ¿verdad? Recordarán. Moisés en el capítulo 24, versículo 15, habla de esta subida al monte. Entonces lo tenemos en el Éxodo 24. Entonces ahí usted leerá en el 24, 15 y siguientes, leerá el texto en donde dice lo siguiente. 24, 12, dice, Yahvé dijo a Moisés, sube hacia mí al monte, quédate allí y te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para que los enseñes. Se levantó Moisés con Josué, su ayudante, y subieron al monte de Dios. Dijo a los ancianos, esperadme aquí hasta que volvamos. Aarón y Hur quedan con vosotros. El que tenga algún problema, que recurra a ellos. Después Moisés subió al monte. La nube cubría el monte. La gloria de Yahvé descansaba sobre el monte Sinaí, que estuvo cubierto por la nube durante 6 días. Al 7º día, Yahvé llamó a Moisés de en medio de la nube. La gloria de Yahvé aparecía a los israelitas como fuego devorador sobre la cumbre del monte. Moisés penetró en la nube y subió al monte y permaneció ahí 40 días y 40 noches.
Veamos lo hermoso que plantea el Éxodo, este encuentro de Moisés en aquel monte, el encuentro con Dios. Ese es el texto que tenemos aquí. Y luego Elías, que está en el primer libro de los Reyes. En el primer libro de los Reyes, pues va a plantear ahí cómo fue también lo de Elías. Está en 19:8. Tenemos ahí lo siguiente. Se levantó, comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte de Dios, el Horeb. ¿Ve? Entonces, como notan, tanto Moisés como Elías se repite, ¿no? 40 días, 40 noches en el monte para encontrarse con Dios. Elías estaba allí. Ahí se introdujo en la cueva, estamos hablando de Elías, y pasó en ella la noche. Yahvé le dirigió la palabra, le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, ardo en celo por Yahvé, Dios Shebaot, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derribado tus altares y han pasado a espada a tus profetas. Solo quedo yo y tratan de quitarme la vida. Le dijo, sal y permanece de pie en el monte ante Yahvé. Entonces Yahvé pasó y hubo un huracán tan violento que hendía las montañas y quebraba las rocas a su paso, pero en el huracán no estaba Yahvé. Después del huracán un terremoto, pero en el terremoto no estaba Yahvé. Después del terremoto, fuego, pero en el fuego no estaba Yahvé. Después del fuego, el susurro de una brisa suave. Al oírlo Elías, enfundió su rostro con el manto, salió y se mantuvo en pie a la entrada de la cueva. Le llegó una voz que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Respondió, ardo en celo por Yahvé, Dios Shebaot. Bien, leído los textos, pues porque igual se quedan ahí, solo se apuntan y no le damos lectura. Y lo importante es que veamos cómo los modelos de encuentro están en el Antiguo Testamento y que en Cristo se han de cumplir de una forma plena. Los mismos personajes que aparecen durante la transfiguración han recibido sus revelaciones en el monte. Más que un lugar material, el monte indica el momento en que la intimidad con Dios llega a su punto culminante. Se trata de esa experiencia sublime que los místicos llaman la unión del alma con Dios, aquella en que la persona, disolviéndose casi en su Señor, siente que se identifica con los divinos pensamientos, sentimientos, palabras y acciones. Lucas es todavía más explícito cuando refiere el tema del diálogo de Jesús con Moisés y Elías. Afirma que estos, aparecidos en su gloria, hablaban con él del don de la vida que Jesús iba a ofrecer. Moisés y Elías, ¿ven? Entonces eso lo dice San Lucas, y que hablan del don de la vida que Cristo iba a ofrecer. Es esta la revelación desconcertante que algunos discípulos, no todos, han recibido del cielo aquel día. En el punto 3 vamos a ver las vestiduras blancas. Según el versículo 3, manifiestan exteriormente la identidad de Jesús. El color blanco era el símbolo del mundo de Dios, el signo de la fiesta y de la alegría. Se decía que en el reino de Dios, los elegidos llevarían cándidas vestiduras que emitirían destellos como rayos del sol. La imagen es retomada en el Apocalipsis.
A los ojos del vidente, los elegidos aparecerán en el cielo llevando vestiduras blancas. Entonces, lo tiene usted en Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, en el capítulo 7, versículo 13. Ella dice, uno de los ancianos tomó la palabra y me dijo, ¿quiénes son y de dónde han venido estos que están vestidos de blanco? Yo le respondí, Señor mío, tú lo sabrás. Me respondió, esos son los que llegan de la gran tribulación. Han lavado sus vestiduras y las han blanqueado con la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios, dándole culto día y noche en su santuario, y el que está sentado en el trono extenderá su tienda sobre ellos. Y viene el texto, ya no tendrán hambre ni sed, ya no les molestará el sol ni bochorno alguno, porque el Cordero que está en medio de ellos del trono los apacentará y los guiará a los manantiales de las aguas de la vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Se trata entonces en el texto del Apocalipsis, quienes llevan las vestiduras blancas son aquellos que han pasado por la tribulación de la persecución, han muerto por la causa de Cristo, llevan estas vestiduras blancas que las han lavado con la sangre del Cordero. Y la visión, pues, el enfoque que tiene el texto, porque estamos hablando de que los días anteriores Jesús les había hablado de que el que cargara la cruz y le siguiera, pues iba a vivir como él. Pero la promesa es la vida eterna. ¿De qué le sirve al hombre ganar al mundo entero si al final pierde su vida? Pero ahora que les ha revelado en el monte, en lo alto, les ha revelado el éxito que va a tener aquel que muera por la causa de Cristo en la cruz, pues entonces se entiende que desde la cruz, aunque sea un aparente fracaso, porque la muerte es un aparente fracaso, por eso no nos gusta hablar de la muerte, porque pensamos que se acabó todo. Pero el texto de hoy nos está diciendo que la muerte ciertamente aparece como fracaso, pero es que es subir al monte, subir a lo alto y encontrarse directamente con Dios. Pero ahora nos interesa estos personajes Moisés y Elías. Dos personajes que ya hemos leído los textos, pero que ahora nos vamos a unir ya en lo que Moisés y Elías son dos célebres personajes de la historia de Israel. El primero, Moisés, es el mediador de quien Dios se ha servido para liberar a su pueblo y darle la Torá, es decir, la ley. Él aparece en la escena de la transfiguración para dar testimonio de que Jesús es el profeta anunciado por él cuando antes de morir prometió a los israelitas: el Señor tu Dios te suscitará un profeta como yo. Lo hará surgir de entre ustedes, de entre tus hermanos, y es a él a quien escucharán. La invitación a escucharlo para que se encuentre al final del relato es una confirmación de ello. Elías, a su vez, es el primero de los profetas. Es aquel que ha sido arrebatado al cielo y que se pensaba regresaría antes de la venida del Mesías. En la escena de la transfiguración entra también él como testigo. Declara en nombre de todos los profetas que Jesús es el esperado Mesías. Por eso el diálogo, según San Lucas, que se da entre Jesús y los dos, Moisés y Elías. Pero fijémonos en otro dato. Cuando Moisés subió al monte, le pidió a Dios ver su rostro. Y Dios le dijo:
mi rostro no lo verás. Porque el hombre no puede ver mi rostro y seguir viviendo. Y dice que Moisés se inclinó y se cubrió el rostro porque temía ver a Dios. Levantó la vista y le vio las espaldas a Dios. En el caso de Elías, recuerdan, estando en la cueva, también quería encontrarse con Dios y verlo. Pero Dios se manifestó y él pensó que estaba en el huracán, que estaba en el fuego, pero no. Él estaba en la suave brisa, pero no lo vio. Pero ahora en la transfiguración, sí lo ven, sí hablan con él, sí ven su rostro. Ahora bien, también las tiendas que Pedro quiere construir tienen su significado simbólico. Los comentarios bíblicos aparece también que este texto era iluminativo para la celebración de la fiesta de las tiendas. Y que por eso aparece este trozo con esta mención de lo que habla Pedro. Al final del año, al término de la estación de las cosechas, se celebraba en Israel la fiesta de las tiendas que duraba una entera semana. Eran construidas para recordar los años transcurridos en el desierto, para traer a la memoria las obras realizadas por el Señor en el pasado. Era una fiesta, sin embargo, que invitaba a mirar hacia el futuro. El profeta Zacarías había anunciado que cuando se produjera la llegada del Mesías, todos los pueblos se encontrarían en Jerusalén para celebrar juntos la fiesta de las tiendas. Refiriéndose a este oráculo, los rabinos describían el tiempo del Mesías como una perenne fiesta de las tiendas. La petición de Pedro, pidiendo construir 3 tiendas. Pedro se refiere a este significado simbólico. Está convencido de que ha llegado el reino de Dios, la época del reposo y de la fiesta perenne anunciada por los profetas. No ha entendido el verdadero significado de la escena a que está asistiendo. Continúa cultivando la ilusión de que sea posible entrar en el reino de los cielos sin haber pasado a través del don de la propia vida. Marcos anota, no sabían lo que decían porque estaban llenos de miedo. El miedo no indica temor ante un peligro. Es de hecho difícil imaginar a los discípulos en éxtasis por la alegría y al mismo tiempo paralizados por el terror. Cuando la Biblia habla de terror ante una manifestación del Señor, se refiere a la maravilla, al estupor que envuelve a quien entra en contacto con el mundo de Dios. Ahora bien, otro elemento, la nube y la sombra. Son imágenes que aparecen frecuentemente en el Antiguo Testamento y que sirven para indicar la presencia de Dios. El Señor se manifiesta a Moisés en una nube espesa. En el Éxodo 19:9, en el monte, recordarán que lo leímos, y tenemos ahí también el dato. En el libro del Éxodo, tenemos en el capítulo 19, ya a punto de encontrarnos con los textos de la, diríamos, de las tablas de la ley, encontraremos este dato, 19:9, y dice el texto. Entonces tenemos ahí 19:9. Vamos a ver.
Estamos 19:9. Bueno, Yahvé dijo a Moisés, yo me acercaré a ti en una densa nube para que el pueblo me oiga hablar contigo y así te crea para siempre. Moisés refirió a Yahvé las palabras del pueblo. Entonces, ahí encontramos este texto en el que el Señor pues se aparece en una nube espesa. Pero ese era el signo, símbolo en el Antiguo Testamento para indicar que Dios los había rodeado. Una nube acompaña pues a los israelitas a través del desierto y cubre la tienda donde Moisés se encuentra con el Señor. Es el signo pues de la presencia de Dios. Cuando lleven cargada el arca de la alianza, también la nube los irá cubriendo. Al final de la escena de la transfiguración, de la nube sale una voz. Es la interpretación que Dios da a todo el episodio. Después de haber explicado los diversos símbolos, hagamos una síntesis del mensaje que la extraordinaria experiencia de los apóstoles quieren pues comunicarnos, porque total son ellos los que estuvieron en la presencia de Dios. El relato de la transfiguración ocupa exactamente el centro del Evangelio de Marcos. Desde el comienzo, los discípulos se han estado preguntando sobre la identidad de Jesús, que era lo que había sucedido antes. Y a un cierto punto han comenzado a intuir que era el Mesías. Todavía, sin embargo, no tenían las ideas claras. Compartían la opinión difundida en el pueblo de que el Mesías sería un rey capaz de instaurar de manera prodigiosa e inmediata el reino de Dios sobre la tierra. Esta convicción se desprende de las palabras de Pedro, que quiere construir 3 tiendas. Piensa que ha llegado el reino de Dios y que para participar en él no es necesario experimentar la muerte. En un momento particularmente significativo de sus vidas, los 3 privilegiados discípulos han sido introducidos por Jesús en los pensamientos de Dios. Han gozado de una iluminación que les ha hecho comprender la verdadera identidad del Maestro y la meta de su camino. Él no sería el Rey glorioso que esperaban, sino un Mesías ultrajado, perseguido y matado. No obstante, su destino último no sería el sepulcro, sino la plenitud de la vida. La transfiguración fue una experiencia espiritual extraordinaria en la que Jesús trató de convencerlos de que solo quien entrega la vida por amor la realiza plenamente. Cuando hablamos de las vestiduras blancas, se habla justamente del tema de la luz. Dios es luz, dice el Antiguo Testamento, el Génesis. Así comienza, Dios es luz y la luz es el amor. ¿Qué fue la manifestación en el monte? Descubrir que Dios ama en profundidad. Y este amor que se entrega en la cruz, es desde la cruz donde Él ilumina al mundo, donde da la máxima expresión de su amor, donde se transfigura todo dolor en gloria. No es posible entrar en el reino de Dios a través de atajos como los que Pedro pudiera querido tomar. Es necesario que todo discípulo acepte animosamente la disposición del Maestro a donar su vida. Ha sido suficiente la experiencia del monte para que los 3 discípulos asimilaran esta verdad. La observación conclusiva del evangelista es esta. Ellos cumplieron aquel encargo, pero se preguntaba qué significaría
resucitar de entre los muertos. El texto deja entender que salieron de la revelación recibida solamente trastornados, no convencidos. Es evidente que no fueron capaces de comprender que en Jesús, que se disponía a dar la vida, Dios estaba revelando toda su gloria, todo su amor por el hombre. Solo a la luz de la Pascua y sus experiencias con el resucitado abrieron de par en par sus ojos. Y terminar pues el texto que hemos presentado, pues descubrimos ahora esto. Y oramos juntos con esta oración de San Agustín. Señor Dios mío, escucha mi oración. Tu misericordia escucha mi deseo, porque no solo arde para mí, sino que quiere ser útil para los hermanos en el amor. Me ves en el corazón y sabes que es así, que yo te ofrezca el servicio de mi pensamiento y mi palabra. Dame tú la materia de mi ofrenda. Soy necesitado y pobre. Tú, en cambio, eres rico para los que te invocan. Amén. Esto lo encuentra usted en las oraciones, en las confesiones de San Agustín 11.2. Bien, era lo que quería compartir. Si algunos quieren hacer alguna observación, alguna pregunta, veo que ya está Ricardo, que no tuvimos el gusto de verlo este fin de semana, pero que ya está ahora presente, pues ahora aprovechamos para verlo, ¿verdad? Gracias, padre, sí. Y Buenas noches. quienes quieran compartir, pues tienen la palabra. Yo quisiera compartir, padre. No se oye. Yo quisiera compartir. Eh, Tan. Fíjese que, como usted lo dijo, como usted bien lo dijo en un principio, que estas lecturas estaban cargadas de imágenes simbólicas. Y lo que más me llamó la atención fue lo difícil que fue en determinado momento ir entendiendo esa relación que había entre lo antiguo, lo del Antiguo Testamento y lo de el Nuevo Testamento. Al entender de que Moisés era la ley y que Elías era la representación de los profetas. Yo le voy a ser sincero, me costó mucho poder ir entendiendo. Usted me reestructuró todo al final, pero usted escribía y decía de la teología del sacrificio de la muerte y de la muerte, el sacrificio de la muerte. El simbolismo que más me llamó la atención fue lo de la montaña, que se da con Moisés, que se da con Elías y que se da con Jesús. El simbolismo de la montaña, en que al subir una montaña hay dificultad, al subir una montaña es algo que necesita sacrificio. Y siempre al final lo relacionaba con sacrificio y ofrenda, lo relacionaba con sufrimiento como una prueba de amor, y lo relacionaba con darlo y ofrecer todo, con sacrificio y muerte, que en las tres lecturas nos habla de sacrificio, y en dos de ellas, la primera y la última, nos habla de la muerte. ¿Por qué de la muerte en la última? Porque usted mismo nos decía que antes de esto, antes de que subieran a la transfiguración, Jesús ya había anunciado su pasión. Jesús ya había anunciado su pasión, aunque quizás los discípulos no lo habían entendido, pero él ya lo había anunciado. Entonces, en este momento empieza ya el camino a Jerusalén. O sea, ya vamos en camino hacia Jerusalén, aunque en este escenario yo lo que veo es que la palabra clave está en escúchenlo. ¿Sí? Porque si bien es cierto, Moisés ya había hablado de alguien que iba a ser igual que él dentro de ustedes, dijo. Moisés hablaba de ese otro Moisés, que es Jesús. Entonces ya está determinado ahí, ¿sí? Ya está determinado Jesús como el nuevo Moisés. Entonces,
Elías también lo testifica como el nuevo profeta. Entonces, al decirlo, escúchenle, está diciéndonos a todos que yo leí aquí que al decir escúchenle, Jesús es el maestro, es el enviado de Dios, decía, ¿sí? En él creemos, en él tenemos que seguirlo y a él tenemos que escucharlo, ¿sí? Y usted escribía también, es a Jesús a quien hay que escuchar y seguir. Es a Jesús la única revelación, escribía usted. Y decía también que Jesús es la única revelación de Dios para nosotros. Entonces, aquí en el camino a Jerusalén, Jesús está anunciando su muerte, pero también su resurrección. Y usted decía que no nos gusta hablar de muerte, pero dice también que no hay resurrección sin muerte. Entonces, no hay resurrección sin muerte en nuestra formación cristiana, ¿verdad? Entonces, aquí es donde se sintetiza el mensaje de Jesús en que estaba anunciando ya su pasión y al mismo tiempo su muerte y resurrección en camino a Jerusalén. Y me gustó realmente poder relacionar el Antiguo Testamento con Moisés y Elías y llevarlo hacia Jesús en camino a su pasión, muerte y resurrección. Solamente para... Muy bien. El tema de la escucha al Hijo de Dios, cuando explico en el mes de agosto la transfiguración, es ahí donde sitúo esto. El pasaje, este pasaje bíblico tiene la finalidad, en otro contexto, no en la Cuaresma, en otro contexto, la finalidad del texto es declarar que ya el Antiguo Testamento como palabra proclamada, porque para el judío era la Torá, era la ley de Moisés y era la literatura profética. Pero para los cristianos hay que leer el Antiguo Testamento desde la experiencia de Jesucristo. Por eso la palabra autorizada, la única que hay que seguir en el primitivo cristianismo, es la palabra de Jesucristo. Ese es el contenido que tiene ahí. Pero ahora en la Cuaresma, como es otra visión, pasión, muerte y gloria, es lo que también nos invita el texto a vivir este espíritu de dar muerte a lo que no es de Dios, para transparentar el amor de Dios, porque el que ama es el que se transfigura. El amor de Dios ha sido manifestado plenamente en el monte, en ese encuentro con Dios. Por eso el cristiano, cuando se acerca a la intimidad con Dios en su monte, ¿dónde está el monte? Pues cada quien tiene un rinconcito donde ora. Y tiene que apartar ese lugar exclusivo para encontrarse con Dios. Por eso a veces ponemos signos, ponemos la Biblia, ponemos una imagen, ponemos una vela, que nos invite a entrar en esta interioridad profunda con Dios. De manera pues que escuchar a Dios no va a ser una cuestión, diríamos, es un fenómeno de dar en que yo estoy en éxtasis y escucho que Dios me habla. No, Dios toca el interior e ilumina lo que yo tengo que hacer. Y en este momento de subir al monte es donde Dios me va a revelar que yo debo vivir en el amor y debo manifestar el amor. No viene con una sentencia de muerte, ¿verdad? Sino viene diríamos, con un espíritu de vitalidad que se da en la manifestación de la gloria de Dios, que es el amor que transforma. Por ahí vamos, para esta Cuaresma. Gracias, Padre. Buenas noches, Padre. Buenas noches, Olguita.
Solo como una consultita, padre, que estoy aquí un poco de duda. La transfiguración del 6 de agosto es en el monte Tabor, ¿verdad? Es el mismo, solo que es otro evangelista. Ah, exacto. Ah, bueno, por eso estaba confundida, porque decía, bueno, si la de la Cuaresma es el Sinaí, entonces está así confundida. No, estamos en el monte, vean el monte. Ajá. Montes en la Biblia son lugares de encuentro con Dios. Por eso ejemplificamos que Moisés se encontró con Dios en el monte Sinaí, pero que Elías se encontró en el monte Horeb. Son, diríamos, pero el monte más que un lugar es un espacio teológico, es decir, una enseñanza que quiere decir, sube a usted a lo alto, porque en lo alto usted se separa de los que están en la llanura. En la llanura, pues se ve a la gente como tal, pero solamente saliendo y subiendo, usted la ve desde otra perspectiva. Es lo que plantea el texto. Gracias, padre. No. Buenas noches, padre. Buenas noches a todos. ¿Qué tal? Padre, según lo que yo pude, bien, gracias a Dios, padre, ahí, según lo que yo pude percibir o que pude entender, es de que esta enseñanza para mí la he entendido, siento yo, que ha sido muy clara, padre, muy, muy linda, muy esperanzadora, muy para que uno pueda experimentar fe en esta cuaresma que tenemos o que nos viene. Lo que a mí me deja esa enseñanza es que habla de fidelidad, habla de fe y confianza en Dios, en el proyecto de Dios que Dios nos tiene preparado a cada uno como seguidores de Él. Y todo Muy bien. Solo van a quitar un momentito ahí. Están haciendo bulla, creo yo, se oye. Lo que yo quería completar, padre, era que todo lo que usted le explicó ahorita a Ricardo, aparte de todo eso hermoso que usted nos habló, ese momento de la transfiguración de Cristo con sus discípulos, es lo que nos espera a todos aquellos que lo sigamos, que nos podamos glorificar un día todos con Él. Así es. La glorificación que nos espera con Cristo a lo largo del seguimiento que tenemos hacia Él. Sí, perfecto. Sí, esa es mi... Muy bien, gracias. Bien. Padre, gracias. Bueno. Bien. Vamos a ir terminando, pues, porque ya no hay nada, no hay participantes. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bien, amén. Buena noche, que descansen. Feliz noche, Padre, gracias por todo. Feliz noche, Padre, muchas gracias. Un abrazo a todos. Adiós.